si no aniquilas las trampas de tu ego, destruirá cualquier posibilidad real de despertar espiritual verdadero. O atraviesas esa puerta ahora, o continuarás viviendo una mentira cómoda creyendo que estás evolucionando. Si tu alma no está lista para ser aplastada por la verdad, cierra este video, porque aquí no existe crecimiento ligero, existe ruptura. El despertar final no mejora tu personalidad, destruye la ilusión que llamas identidad. Y si sigues viviendo en automático, reaccionando, buscando validación, llamando sensibilidad espiritual a la adicción emocional, envejecerás sin haber tocado jamás lo que realmente eres. Este canal no vende anestesia espiritual, activa confrontación hermética real, alineada con lo que el Corpus Hermeticum enseña sobre el nous, la mente divina, y sobre el precio brutal de la ignorancia. La llama de Thoth no es un símbolo decorativo, es fuego que arranca máscaras. Si continúas hasta el final, entenderás lo que realmente significa despertar, y no podrás volver al mismo estado de antes. Hablas de despertar espiritual, pero sigues reaccionando como siempre reaccionaste. El despertar espiritual final no es acumular conceptos, no es consumir contenido místico, no es sentirte diferente de los demás. El Corpus Hermeticum enseña que el ser humano puede permanecer preso de las pasiones y de la ignorancia, o puede volverse hacia el nous, que es la inteligencia divina presente en la propia conciencia. El despertar final es ese giro, es salir del dominio de las pasiones, miedo, envidia, apego, vanidad, y comenzar a vivir desde la lucidez interior. Pero aún estás preso, preso de la necesidad de aprobación, preso de la comparación constante, preso del miedo a ser rechazado. Y todavía llamas a eso proceso. El despertar espiritual final no es un proceso cómodo, es un punto de ruptura. Es cuando comprendes que casi todo lo que creías sobre ti mismo era una construcción mental frágil. El Kybalión declara el principio del mentalismo. ¿El todo es mente? Eso significa que la realidad tiene naturaleza mental. Si tu mente es caótica, tu experiencia del mundo será caótica. El despertar espiritual final comienza cuando entiendes que tu prisión es mental y que tu liberación también lo es. No existe libertador externo, no existe salvador psicológico, existe responsabilidad radical sobre tu conciencia. Despertar final significa dejar de externalizar la culpa, significa enfrentar que tus reacciones son elecciones inconscientes repetidas. Significa comprender que no eres tus pensamientos, pero también asumir que mientras te identifiques con ellos, seguirás siendo su esclavo. El hermetismo enseña que el hombre dominado por las pasiones vive en ignorancia de su verdadera naturaleza, y la ignorancia aquí no es falta de información, es olvido de sí. ¿Has notado cómo tu mente salta de deseo en deseo? ¿Cómo te distraes para no enfrentar el vacío interior? El despertar espiritual final es mirar directamente ese vacío sin huir. Es sostener la incomodidad hasta que algo más profundo emerja. Ese algo es lo que los textos herméticos llaman nous, la percepción directa de la verdad interior. Y eso duele, porque cuando el despertar comienza, ves tus incoherencias. Ves donde hablas de conciencia pero actúas por impulso. Donde hablas de libertad pero vives dependiente emocionalmente. Donde hablas de espiritualidad pero aún reaccionas con orgullo herido. La llama de Thoth expone eso, no para humillarte, sino para purificarte. En el gnosticismo, la liberación ocurre por la gnosis, conocimiento directo, experiencia viva de la verdad. No es teoría, no es creencia, es percepción transformadora. El despertar espiritual final es gnosis aplicada a la propia identidad, es comprender que no eres esa narrativa limitada, es reconocer que tu yo psicológico es transitorio. Pero aquí está la pregunta que quizá no quieras escuchar. ¿Realmente quieres despertar o quieres seguir siendo validado como alguien que está en el camino? Porque el despertar final elimina al personaje espiritual, elimina la necesidad de parecer evolucionado. El principio de causa y efecto enseña que todo estado genera consecuencia. Si permaneces en estados mentales inferiores, resentimiento, miedo, orgullo, tu vida reflejará eso. El despertar espiritual final exige elevar deliberadamente el estado interno. No por fantasía positiva, sino por disciplina mental real. Y disciplina no es represión, es conciencia activa. Es percibir el impulso y no obedecerlo automáticamente. Es percibir el pensamiento y no fusionarte con él. Es comenzar a gobernar tu propia mente. Cuando eso ocurre, dejas de ser efecto y comienzas a ser causa.
El despertar final también desmantela la ilusión de separación. El hermetismo apunta a la unidad entre el ser humano y el todo, pero mientras vivas identificado solo con el cuerpo, las emociones y la historia, experimentarás fragmentación. Despertar es integración, es recordarse el origen, solo que recordarse exige perder certezas, perder máscaras, perder la versión cómoda de uno mismo. Y aquí es donde muchos retroceden, porque es más fácil hablar de despertar que atravesarlo. La llama de Teot representa el fuego del conocimiento que consume la ignorancia, y la ignorancia, en el contexto hermético, es vivir sin conciencia de la propia naturaleza espiritual. Mientras vivas solo reaccionando al mundo externo, estás dormido. Mientras vivas esperando circunstancias perfectas para sentirte completo, estás dormido. El despertar espiritual final es asumir que nada externo va a completarte. Es reconocer que tu libertad depende de la calidad de tu conciencia. Es dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Ahora responde con brutal honestidad. ¿Estás dispuesto a perder quién crees que eres para descubrir quién realmente eres? ¿Estás dispuesto a atravesar la incomodidad sin anestesia? ¿Estás dispuesto a abandonar el personaje espiritual que construiste? Porque si la respuesta es sí, entonces ya comenzaste a atravesar el fuego. Y cuando el despertar espiritual final comienza de verdad, no permite regreso al estado anterior. Empiezas a ver patrones antes invisibles, empiezas a percibir ilusiones que antes parecían sólidas, empiezas a sentir una claridad que desmantela excusas. Y cuanto más la llama de Thoth ilumina, más comprendes que el verdadero enemigo nunca fue el mundo externo, fue la inconsciencia interna. Entonces dime, ¿sostendrás esa llama hasta que queme todo lo que es falso en ti? ¿O apagarás el fuego en el exacto momento en que comience a transformar tu conciencia? Y cuando hablo de destruir el ego, no estoy hablando de odiarte. Estoy hablando de demoler la ilusión que gobierna tu mente sin que lo adviertas. El ego es esa identidad rígida que defiendes con uñas y dientes, esa narrativa que proteges como si fuera tu esencia, pero no es tu esencia. Es un conjunto de memorias, traumas, comparaciones y miedos acumulados. El despertar espiritual final exige que confrontes esa estructura sin piedad, porque mientras el ego gobierne, no estás despierto, estás reaccionando. Destruir el ego es comprender que no eres la historia que cuentas sobre ti mismo, no eres el personaje que necesita demostrar valor, no eres la máscara que intenta impresionar. El hermetismo enseña que la ignorancia de la propia naturaleza es la raíz del sufrimiento, y el ego es exactamente esa ignorancia organizada. Crea una identidad separada y frágil que necesita validación constante. Mientras protejas esa estructura, bloqueas el acceso al nous, a la inteligencia superior. Este canal no romantiza el ego espiritual. Aquí atacamos la raíz. Porque el ego no desaparece con frases bonitas, desaparece con conciencia brutal. Se disuelve cuando observas tus propios impulsos con honestidad implacable. Cuando percibes que tu ira es defensa, que tu envidia es comparación, que tu orgullo es miedo a ser insignificante, el ego sobrevive en la inconsciencia, se debilita en la lucidez. ¿Quieres destruir el ego? Entonces comienza identificando dónde te controla. Aparece cuando necesitas tener razón, cuando no soportas que te contradigan, cuando reaccionas con agresividad para proteger una imagen. El despertar espiritual final no permite ese teatro interno. Revela que esa necesidad constante de autoafirmación es señal de fragilidad, no de fuerza. El principio de polaridad enseña que todo posee dos polos, ego inflado y ego humillado, son extremos de la misma estructura. La persona arrogante y la persona que se siente inferior están atrapadas en la misma ilusión, identificación excesiva con la propia imagen. Destruir el ego no es rebajarte, es salir de esa oscilación, es dejar de vivir prisionero entre superioridad e inferioridad. Al ego le encanta el reconocimiento. Quiere ser visto como especial, evolucionado, profundo. Quiere estatus espiritual, y por eso muchos fracasan en el despertar. Sustituyen el ego común por un ego místico. Comienzan a verse como diferentes, superiores, elegidos. Eso no es despertar. Eso es el ego con ropa nueva. Destruir el ego significa renunciar incluso a la necesidad de ser el despierto. En el gnosticismo, la liberación llega por el conocimiento directo de la verdad interior. Ese conocimiento desmantela la falsa identidad. Cuando experimentas momentos reales de lucidez, percibes que el yo que defendías es transitorio, y esa percepción sacude profundamente,
Porque si no eres esa identidad, ¿quién eres? Esa pregunta es la hoja que corta el ego. Destruir el ego también significa dejar de vivir en función de la opinión ajena. ¿Cuántas decisiones tomas pensando en lo que dirán? ¿Cuántas veces callas para no parecer extraño? ¿Cuántas veces te exhibes para parecer relevante? El ego vive de eso, comparación constante. El despertar espiritual final rompe esa dependencia. Desplaza el centro de gravedad hacia adentro. Pero eso exige valentía, porque cuando dejas de buscar validación externa, enfrentas el vacío interno. Y el ego teme ese vacío. Lo llena con ruido, distracción, redes sociales, conflictos. Cualquier cosa con tal de no permanecer en silencio. Sin embargo, es en el silencio donde el ego empieza a perder fuerza. El principio del mentalismo vuelve a imponerse. Si todo es mental, el ego es una construcción mental. Y toda construcción mental puede ser observada, cuestionada y disuelta. Pero para disolverla necesitas dejar de identificarte ciegamente. Necesitas ver el pensamiento surgir y decir, esto no soy yo, es un contenido mental pasajero. Destruir el ego es aceptar estar equivocado, es aceptar no saber, es aceptar que muchas certezas eran muletas psicológicas. Eso es devastador para quien vive de la autoimagen, pero es liberador para quien busca la verdad. Porque cuando sueltas la necesidad de parecer correcto, abres espacio para aprender de verdad. Aquí, en este canal, insistimos en este punto porque sin destruir el ego no existe despertar espiritual final. Puedes estudiar hermetismo durante décadas y seguir dominado por orgullo y miedo, ¿va? Puedes hablar de gnosis y continuar reaccionando como siempre reaccionaste. La diferencia no está en el discurso, está en la disolución de la identidad rígida. Destruir el ego es dejar de defenderte todo el tiempo, es escuchar una crítica sin explotar internamente, es admitir debilidad sin sentirte aniquilado, es permitir que tu autoimagen sea cuestionada. Eso no es debilidad, es madurez espiritual, es señal de que estás dejando de ser esclavo de tu propia máscara, y cuanto más se debilita el ego, más claridad surge, porque la percepción deja de estar distorsionada por la necesidad de autoprotección. Empiezas a ver las situaciones con mayor objetividad, empiezas a reaccionar menos y a responder más, empiezas a actuar con intención en lugar de impulso, pero el ego luchará, intentará reinventarse, dirá que estás por encima de los demás, intentará convertir tu evolución en motivo de comparación, y aquí la vigilancia se vuelve esencial. El despertar espiritual final es un proceso continuo de observación, es cortar el ego cada vez que intenta retomar el control. Destruir el ego también significa abandonar el papel de víctima, porque al ego le encanta alimentarse de injusticias pasadas, construye identidad alrededor de heridas. Soy así porque me hicieron esto. Mientras sostengas esa narrativa, fortaleces el ego herido. Despertar es asumir responsabilidad por el presente, aunque el pasado haya sido difícil. El principio de causa y efecto enseña que cada estado mental genera una consecuencia. Si permaneces en el resentimiento, generas más conflicto. Si permaneces en el orgullo, generas aislamiento. Destruir el ego es alterar la causa interna, es cortar la raíz de la repetición, es elegir conscientemente no alimentar estados que refuerzan la identidad limitada. ¿Ves cómo todo converge en esto? El despertar espiritual final no es ganar poderes ni tener experiencias místicas que contar, es perder la ilusión de separación creada por el ego, es percibir que la conciencia que observa es más amplia que la narrativa personal. Y cuando esa percepción se estabiliza, algo cambia profundamente. Te vuelves menos reactivo, menos defensivo, menos necesitado de aplauso. Te vuelves más presente, más centrado, más alineado con lo que el hermetismo señala como unidad con el todo. Pero necesito preguntarte, y necesitas responder con brutal honestidad, ¿estás realmente dispuesto a destruir el ego? Aunque eso signifique perder la versión cómoda de ti mismo, aunque signifique atravesar un periodo de confusión interna, aunque signifique no ser reconocido como antes, porque destruir el ego no es un evento único, es práctica diaria, es confrontación constante, es vigilancia interna sin descanso, y cuanto más avanzas, más capas se revelan. Entonces dime, si continúas avanzando en este proceso, ¿qué sigue oculto detrás de tu identidad que necesita ser quemado ahora? Y cuando sigues avanzando en este proceso, comienza a ocurrir algo que ya no puede ignorarse. La ascensión del alma deja de ser un concepto y se vuelve experiencia. El despertar espiritual final no es solo destruir el ego,
es atravesar la ruina de la falsa identidad y emerger en otro nivel de conciencia. La llama de Thoth, como símbolo del fuego del conocimiento, no solo quema, ilumina el camino de la subida. Y ascender aquí no es ir a otro lugar, es elevar el estado interno, es salir de la densidad emocional y entrar en lucidez. La ascensión del alma significa elevar la frecuencia de tu conciencia. Frecuencia, en el contexto hermético, es el estado vibratorio de la mente. El principio de vibración enseña que todo está en movimiento. Tus pensamientos vibran, tus emociones vibran, y la calidad de esa vibración determina tu experiencia. El despertar espiritual final es cuando empiezas a elegir deliberadamente vibrar por encima del miedo, por encima del resentimiento, por encima de la envidia. Eso es ascender, pero esa ascensión no ocurre mientras estás distraído. Ocurre cuando comienzas a vivir en presencia. Presencia no es un concepto místico vacío, es estar consciente de lo que piensas, sientes y haces en cada momento. Es no actuar automáticamente, es interrumpir patrones antiguos. El despertar espiritual final exige este nivel de vigilancia. Sin vigilancia, no hay subida. Este canal insiste en ello porque el hermetismo real no es fantasía, es práctica mental constante. El corpus hermeticum apunta al retorno del alma al conocimiento de lo divino mediante la purificación interior. Purificación significa limpiar las pasiones inferiores. Eso es ascensión. No es huida del mundo, es transformación interna en medio del mundo. Sientes cuando comienzas a ascender. Hay una ligereza distinta, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tu relación con ellos cambia. Dejas de ser arrastrado por cada evento. Empiezas a observar antes de reaccionar. Empiezas a responder con conciencia. Eso es señal de que la llama de Thoth está activa. Pero cuidado, la ascensión del alma no es lineal. El principio del ritmo enseña que todo oscila. Habrá días de claridad y días de caída. La diferencia ahora es que no te identificas por completo con la caída. Observas, aprendes, ajustas y vuelves a subir. El despertar espiritual final es mantener la dirección incluso cuando el ritmo intenta arrastrarte hacia abajo. Ascender también es integrar la sombra. No es negar emociones negativas, es comprenderlas sin volverte esclavo de ellas. Cuando reconoces tu propia sombra, orgullo, envidia, miedo, y la miras de frente con conciencia, le quitas el poder que tenía. Eso es alquimia interna. Eso es transformar el plomo en oro psicológico. La llama de Thoth acelera este proceso porque expone rápidamente lo que aún está inconsciente. Empiezas a percibir patrones que antes parecían normales. Empiezas a notar cuándo actúas por carencia. Empiezas a ver cuándo buscas validación. Esa percepción constante es lo que permite la ascensión real. La ascensión del alma es expansión de conciencia. Es comprender que no eres solo un individuo aislado reaccionando al mundo. Es sentir que hay una inteligencia mayor operando a través de ti cuando estás alineado. El hermetismo llama a esa inteligencia nous. Cuando te conectas con ella, tu percepción se amplía. Pero esa conexión exige silencio interno, exige reducir el ruido mental, exige disminuir la compulsión por la distracción. El despertar espiritual final exige disciplina de enfoque. Enfoque no es tensión, es dirección consciente de la atención. Donde está tu atención, está tu energía. Y donde está tu energía, tu realidad empieza a moldearse. Ascender también es abandonar el papel de víctima. Es percibir que cada experiencia puede usarse como peldaño. Cada conflicto puede convertirse en oportunidad de autoconciencia. Cada error puede volverse aprendizaje. Cuando adoptas esa postura, dejas de descender energéticamente ante cada obstáculo. La autoridad de este canal está en la coherencia con estos principios. No prometemos atajos, no prometemos milagros instantáneos. Prometemos confrontación real con la propia mente, porque ahí comienza la ascensión, y ahí se consolida el despertar espiritual final. Empiezas a notar que tu reacción ante las críticas cambia, que tu necesidad de demostrar algo disminuye, que tu comparación constante se debilita. Esas son señales claras de ascensión, no son visiones místicas. Son cambios prácticos en la forma en que vives. Ascender es asumir total responsabilidad por el estado interno. No importa lo que ocurra externamente, tú eliges la calidad de tu respuesta. Esa elección repetida eleva tu vibración. Y esa elevación constante reconfigura tu experiencia del mundo. Pero no te engañes, la llama de Thoth sigue poniéndote a prueba. Cada vez que te relajas en la inconsciencia, los patrones antiguos intentan volver.
Y ahí es cuando necesitas recordar quién está al mando. ¿Tú o el hábito? ¿Tú o el impulso? ¿Tú o la programación del pasado? El despertar espiritual final es la consolidación de esa soberanía. Es cuando ya no te identificas automáticamente con cada emoción que surge. Sientes, pero no eres dominado. Piensas, pero no eres arrastrado. Vives, pero no eres inconsciente. La ascensión del alma es también alineación entre pensamiento, emoción y acción. Cuando hay coherencia interna, hay fuerza. Cuando dices algo y lo vives, tu energía se fortalece. La incoherencia debilita, la coherencia eleva, y cuanto más asciendes, más percibes que el despertar no es un destino fijo. Es un estado renovado a diario. Es práctica constante. Es vigilancia continua. Es una llama que necesita ser alimentada con conciencia. Entonces te pregunto de nuevo, con intensidad creciente, ¿estás dispuesto a sostener esta ascensión incluso cuando sea exigente? ¿Incluso cuando signifique abandonar viejos placeres inconscientes? ¿Incluso cuando signifique cambiar tu rutina, tus elecciones, tus prioridades? Porque la llama de Thoth no se mantiene encendida en quien vive distraído, se fortalece en quien vive atento. Y si sigues elevando tu conciencia paso a paso, enfrentando cada capa interna con honestidad brutal, ¿hasta dónde puede llevar esta ascensión a tu alma? ¿Hasta dónde puede llevar esa ascensión a tu alma si finalmente decides trascender el ego en la práctica hermética real, no en la teoría, no en la estética, no en la fantasía? Porque trascender el ego de verdad no es repetir yo no soy el ego, es aplicar principios todos los días hasta que la estructura de la identidad ilusoria pierda sustento. El despertar espiritual final exige práctica concreta, exige que transformes cada situación de tu vida en un laboratorio de conciencia. La llama de Thoth no se activa con discurso, se activa con vigilancia continua sobre la mente. Trascender el ego en la práctica comienza con autoobservación radical. Autoobservación no es juzgarte, es verte, es percibir el instante exacto en que el orgullo asciende, es notar cuándo aparece la necesidad de tener razón, es darte cuenta de cuándo quieres ganar una discusión solo para proteger tu imagen. En el hermetismo, conciencia es poder. Cuando observas al ego surgir, creas distancia. Y esa distancia ya empieza a disolver la identificación. El principio del mentalismo se convierte aquí en herramienta directa. Si todo es mental, el ego es un fenómeno mental transitorio. No es esencia, es patrón repetido. Entonces, en la práctica, cada vez que surge un pensamiento defensivo, preguntas internamente, ¿esto es reacción automática o elección consciente? Esa pregunta es fuego. Esa pregunta es la llama de Thoth operando dentro de ti. Trascender el ego exige aplicar el principio de causa y efecto en tiempo real. Si reaccionas con agresividad, ¿cuál será el efecto? Si reaccionas con lucidez, ¿cuál será el efecto? Cada reacción es una causa que moldea tu conciencia futura. El despertar espiritual final ocurre cuando empiezas a elegir causas superiores incluso bajo presión. En la práctica hermética, entrenas la mente para no fusionarse con el primer impulso. ¿Surge ira? Observa antes de hablar. ¿Surge envidia? Observa antes de actuar. ¿Surge necesidad de validación? Observa antes de publicar, antes de demostrar, antes de exhibirte. Ese intervalo consciente es la palanca de la trascendencia. Sin ese intervalo, eres máquina. Con él, eres alquimista. Trascender el ego también significa aplicar el principio de polaridad internamente. Cuando te sientes inferior, reconoce que eso es solo un polo. Cuando te sientes superior, reconoce que es otro polo. Ambos pertenecen a la misma estructura ilusoria. El hermetista no se fija en los extremos. Aprende a elevarse por encima de la oscilación. Eso es madurez espiritual. El despertar espiritual final exige disciplina emocional. Disciplina no es represión, es dirección consciente de la energía. Si sientes el impulso de defenderte, experimenta el silencio. Si sientes necesidad de impresionar, experimenta la simplicidad. Si sientes ganas de atacar, experimenta la escucha. Cada elección así debilita el ego y fortalece la conciencia. La llama de Thoth se intensifica cuando empiezas a aceptar pequeñas humillaciones sin colapsar internamente. Cuando alguien no reconoce tu valor y no entras en desesperación. Cuando alguien discrepa contigo y no sientes que tu identidad ha sido amenazada. Eso es práctica real. Eso es trascendencia aplicada en lo cotidiano. Trascender el ego en la práctica hermética también implica contemplación.
Contemplar no es huir del mundo, es sumergirte en tu propia mente. Es reservar momentos de silencio para observar patrones recurrentes. ¿Qué emociones se repiten más? ¿Qué narrativas internas dominan con mayor fuerza? Identificar patrones es el primer paso para disolverlos. En el hermetismo, elevar la vibración significa elegir deliberadamente estados mentales superiores. Si el ego opera en miedo, orgullo y comparación, tú eliges operar en lucidez, humildad y presencia. Esto no es sentimentalismo, es estrategia mental. El despertar espiritual. Final sucede cuando esa elección se vuelve constante. Este canal insiste en ello porque muchos desean trascendencia sin esfuerzo. Quieren sentir algo grandioso sin desmontar su propia estructura interna. Pero la práctica hermética es rigurosa. Exige coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Si hablas de conciencia pero vives impulsivamente, aún estás bajo el dominio del ego. Trascender el ego también significa aceptar la impermanencia. El ego quiere permanencia, quiere control, quiere previsibilidad, pero el principio del ritmo muestra que todo oscila. Cuando aceptas la oscilación sin desesperarte, ya no estás tan identificado con la forma. Empiezas a apoyarte en la conciencia que observa el movimiento. La práctica real incluye revisión diaria. Antes de dormir, revisas el día. ¿Dónde dominó el ego? ¿Dónde reaccionaste automáticamente? ¿Dónde podrías haber elegido diferente? Esta revisión no es culpa, es refinamiento. Es afilar la hoja de la conciencia. Es fortalecer la llama de Tot dentro de ti. Trascender el ego también implica reducir la necesidad de hablar de ti mismo todo el tiempo. Observa cuántas veces diriges las conversaciones para demostrar algo. Observa cuántas veces buscas ser el centro. Cuando comienzas a escuchar más de lo que hablas, algo cambia internamente. El ego pierde escenario. El despertar espiritual final se vuelve perceptible cuando empiezas a actuar con menos teatralidad, menos necesidad de desempeño, más autenticidad silenciosa. Ya no necesitas parecer profundo. Empiezas a ser profundo en la práctica, en la coherencia, en la estabilidad emocional. En la práctica hermética, trascender el ego es transformar cada conflicto en entrenamiento. Toda provocación se convierte en prueba. Toda crítica se convierte en espejo. En lugar de atacar, observas qué fue activado en ti. Eso es alquimia aplicada. Eso es usar la vida como herramienta de ascensión. La llama de Tot se mantiene viva cuando eliges conciencia repetidamente, incluso cuando nadie está mirando. Porque trascender el ego no es espectáculo externo, es proceso interno invisible. Es lucha silenciosa contra patrones antiguos. Y cuanto más practicas, más percibes que el ego no desaparece de una sola vez. Se debilita capa por capa. Cada capa que cae revela otra más sutil. Por eso el despertar es continuo. Por eso la vigilancia nunca puede cesar. Empiezas a sentir una libertad distinta. No libertad de hacer cualquier cosa, sino libertad de no reaccionar automáticamente. Libertad de elegir. Libertad de no ser arrastrado por cada emoción. Eso es soberanía interna. Eso es fruto de la trascendencia práctica. Y entonces te pregunto de nuevo, sin suavizar nada, ¿estás dispuesto a aplicar esto todos los días, en cada situación común, en cada conversación, en cada conflicto? ¿O seguirás buscando experiencias grandiosas mientras ignoras los pequeños momentos en los que el ego realmente gobierna? Porque si decides aplicar de verdad, ¿hasta dónde puedes llevar esta práctica a tu conciencia? Porque si decides aplicar de verdad, tu conciencia comienza a cambiar en niveles que nunca antes experimentaste. Y es precisamente aquí donde el despertar espiritual final deja de ser discurso y se convierte en estado de ser. Trascender el ego en la práctica hermética no es destruir tu personalidad, es retirarle el mando, es salir del piloto automático psicológico y asumir el timón de tu propia mente. La llama de Tot representa esa lucidez continua que impide que el ego vuelva a instalarse como rey invisible de tu vida. En la práctica hermética real, comienzas el día observándote. Antes de tocar el teléfono, antes de hablar con alguien, te preguntas, ¿cuál es el estado de mi mente ahora? ¿Está agitada? ¿Carente? ¿Ansiosa? Este simple acto de conciencia ya crea separación entre tú y el patrón mental. Al ego le gusta operar sin ser percibido. Cuando lo observas, pierde fuerza. Esto es técnica concreta. El despertar espiritual. Final exige que conviertas cada interacción social en un campo de entrenamiento. ¿Alguien te ignora? Observa la herida del ego que quiere demostrar valor. ¿Alguien te critica? Observa la necesidad de defensa.
¿Alguien te elogia? Observa la expansión orgullosa que quiere fijarse. En todos los casos practicas el mismo movimiento, conciencia antes de reacción. El principio de vibración enseña que los estados mentales tienen calidad energética. El ego herido vibra en contracción, el ego inflado vibra en tensión, la conciencia lúcida vibra en estabilidad. En la práctica, trascender el ego significa elevar deliberadamente el estado interno, incluso cuando el entorno intenta arrastrarte hacia abajo. Esto no es represión, es transmutación. La transmutación mental es herramienta hermética esencial. Si surge envidia, no la niegas, la reconoces y la transformas en inspiración. Si surge ira, la reconoces y la transformas en claridad firme. El despertar espiritual final ocurre cuando dejas de ser dominado por el primer impulso y comienzas a dirigir la energía hacia un nivel superior. Este canal insiste en ello porque, sin aplicación diaria, todo se convierte en fantasía espiritual. El hermetismo no es colección de símbolos, es método de autogobierno. El ego solo sobrevive cuando dejas que la mente opere en la oscuridad. Cuando aportas luz constante, se debilita. La llama de Thoth es precisamente esa luz constante aplicada a la mente. En la práctica, trascender el ego exige reducir la necesidad de control. El ego quiere controlar narrativas, personas, resultados, pero el principio del ritmo recuerda que todo oscila y no todo está bajo tu dominio externo. Cuando aceptas esta dinámica sin colapsar emocionalmente, cortas una de las raíces más profundas del ego, la ilusión de control absoluto. El despertar espiritual final también exige humildad real. Humildad no es disminuirte, es reconocer que sigues aprendiendo. Es admitir cuando te equivocas sin sentirte destruido. El ego teme el error porque construyó su identidad sobre tener razón. Cuando aprendes a equivocarte con conciencia, rompes esa estructura. En la práctica hermética, el silencio es herramienta poderosa. Antes de reaccionar, permanece en silencio interno unos segundos. Observa el torbellino mental. Ese pequeño espacio lo cambia todo. Es en ese espacio donde eliges trascender o reaccionar. Es en ese espacio donde el ego puede ser disuelto. Trascender el ego también implica desapegarse de la imagen. Pregúntate constantemente, ¿estoy haciendo esto por coherencia interna o para parecer algo? Esta pregunta es brutal, revela motivaciones ocultas, y cuando identificas que actúas por imagen, tienes la oportunidad de ajustar. El principio de correspondencia enseña que lo interno moldea lo externo. Cuando reduces conflictos internos, reduces conflictos externos. Cuando abandonas la competencia constante, percibes menos rivalidad a tu alrededor. El despertar espiritual final reorganiza tu experiencia porque reorganiza tu mente. La práctica hermética real incluye autoanálisis nocturno. Revisa el día con honestidad. ¿Dónde venció el ego? ¿Dónde lograste trascender? Esta revisión diaria acelera el proceso. Empiezas a identificar patrones repetitivos y a anticiparlos. Cuanta más conciencia, menos automatismo. La llama de Thoth se fortalece cuando comienzas a actuar sin necesidad de aplauso. Hacer lo correcto aunque nadie lo vea. Mantener coherencia incluso sin reconocimiento. Esta postura interna corroe la dependencia del ego por validación. Trascender el ego también significa aceptar la imperfección sin autodestrucción. El ego crea un estándar imposible y luego castiga cuando no lo alcanzas. La conciencia lúcida reconoce límites y trabaja para expandirlos sin violencia interna. Eso es madurez espiritual. El despertar espiritual final se percibe cuando tu estabilidad emocional aumenta. No porque nada te afecte, sino porque no eres arrastrado por todo. Hay una base interna más sólida. Esa base no es arrogancia, es conciencia enraizada. En la práctica hermética, aprendes a transformar comparación en automejoramiento. En lugar de medirte para sentirte superior o inferior, utilizas referencias como estímulo para evolucionar. Esto elimina el veneno competitivo del ego y conserva solo la fuerza del crecimiento. Trascender el ego es abandonar la narrativa constante sobre ti mismo. Menos dramatización interna, menos repetición de historias antiguas, más presencia en el ahora. Cuando reduces el diálogo interno egocéntrico, abres espacio para una percepción más amplia. La llama de Thoth opera cuando empiezas a sentir menos necesidad de justificarte. Haces lo que debe hacerse con firmeza tranquila. No necesitas convencer a todos, no necesitas explicarlo todo. Esta economía de energía mental es señal de trascendencia real. El despertar espiritual final exige constancia. No es un estado permanente garantizado, es práctica renovada a diario. Cada día es un nuevo campo de entrenamiento.
Cada interacción es una nueva oportunidad de observar el ego surgir y elegir distinto. Y ahora te pregunto de nuevo, intensificando el enfoque, ¿estás dispuesto a transformar toda tu vida en práctica hermética viva, usando cada momento como laboratorio para trascender el ego? ¿O continuarás buscando experiencias extraordinarias mientras ignoras el trabajo silencioso que realmente conduce a la ascensión del alma? Sientes el peso de esa pregunta porque no es teórica, es quirúrgica. El despertar espiritual final no es un concepto bonito para una miniatura, es una hoja que corta la zona de confort. Aquí, en este canal, no tratamos el hermetismo como fantasía estética, lo tratamos como tecnología de la conciencia, como ciencia interior enseñada en el Corpus Hermeticum y resonante en el gnosticismo primitivo. Si estás aquí, no es para coleccionar frases, es para atravesar un proceso real, y un proceso real duele, porque desmonta aquello que llamas yo y muestra que gran parte de eso es condicionamiento repetido. No despiertas manteniendo intacta tu antigua estructura, despiertas cuando esa estructura se agrieta. El despertar espiritual final es el momento en que te das cuenta de que estabas viviendo en piloto automático. Repetías patrones emocionales, repetías reacciones, repetías miedos, y aún así te llamabas consciente. El hermetismo afirma que quien vive dominado por las pasiones vive en ignorancia de su propia naturaleza. Ignorancia no es falta de estudio, es falta de lucidez. Puedes leer 1000 libros y continuar dormido. El despertar comienza cuando percibes que tu mayor enemigo no es externo, es interno. Es tu propia inconsciencia, y eso no es cómodo de admitir. ¿Quieres saber por qué duele tanto? Porque el despertar espiritual final destruye la autoimagen. Muestra que muchas de tus decisiones no fueron libres, fueron reactivas. Muestra que no decidiste varias cosas con claridad, simplemente seguiste impulsos, y cuando esa percepción llega, no hay manera de dejar de verla. La llama de Thoth, simbólicamente, es ese fuego del conocimiento que ilumina lo que estaba oculto. Y cuando ilumina, ves. Y cuando ves, no puedes fingir que no viste. Este canal no está aquí para masajear tu ego espiritual. Está aquí para presionarte contra la pared de tu propia conciencia. El hermetismo no trata de huir del mundo, trata de dominar la propia mente. Y dominar no significa reprimir, significa comprender profundamente el funcionamiento interno. El principio del mentalismo es claro, todo es mental. Entonces tu prisión es mental, tu miedo es mental, tu limitación es mental, y tu despertar también es mental. El despertar espiritual final comienza cuando comprendes que tus pensamientos no eres tú. Surgen, pasan, cambian. Si cambian, no pueden ser tu esencia, pero mientras te identifiques con cada pensamiento, te conviertes en su esclavo. Reaccionas, sufres, te pierdes. La práctica hermética real empieza cuando observas el pensamiento sin fusionarte con él. Ese simple cambio ya comienza a incendiar la antigua identidad, pero aquí está la parte brutal. Perderás personas en este proceso, no necesariamente físicamente, sino energéticamente, porque cuando dejas de vibrar en la misma frecuencia de drama, victimismo y superficialidad, dejas de alimentar esas dinámicas, y eso incomoda a quienes aún viven en ellas. El despertar espiritual final aísla antes de integrar, aleja antes de alinear. ¿Estás preparado para eso? En el gnosticismo, la liberación del alma se describe como la salida de la ignorancia hacia la luz del conocimiento directo. Esa luz no es externa, es interna, y comienza a revelar contradicciones. Dices que quieres libertad, pero temes estar solo. Dices que quieres verdad, pero evitas conversaciones difíciles. Dices que quieres evolución, pero no soportas perder la imagen que los demás tienen de ti. El despertar espiritual final confronta todo eso sin piedad. Aquí tratamos este proceso con seriedad. No mezclamos hermetismo con fantasía conspirativa vacía. No inventamos citas. No creamos misticismo barato. Trabajamos con los principios reales: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género. Cada uno es herramienta práctica de transformación, y si los aplicas de verdad, tu vida cambia porque tu conciencia cambia. El principio de correspondencia enseña: como es arriba, es abajo. Eso significa que tu mundo interno se refleja en el externo. Si vives en conflicto interno, encontrarás conflicto externo. El despertar espiritual final es alinear lo interno para reorganizar lo externo. No es manipular el mundo, es armonizar tu propia frecuencia. Y cuando la frecuencia cambia, las experiencias también cambian.
¿Percibes cómo el miedo aún controla tus decisiones? Miedo a equivocarte, miedo a fracasar, miedo al juicio. El despertar espiritual final exige atravesar el miedo conscientemente. No es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Es reconocer que el miedo es un estado mental transitorio, no esencia. Cuando lo enfrentas sin huir, comienzas a disolver su fuerza. La llama de Thoth no es suave, quema creencias limitantes. Creencia limitante es toda idea fija sobre ti mismo que reduce tu potencial. Yo soy así, no puedo, siempre he sido de esta manera. El despertar espiritual final destruye esas frases internas. Muestra que no eres fijo, eres proceso, y el proceso puede elevarse, pero elevarse exige disciplina. Disciplina mental no es rigidez ciega, es constancia consciente, es elegir pensamientos más lúcidos repetidamente, es interrumpir patrones automáticos, es no alimentar lo que te debilita. Eso es práctica hermética aplicada, eso es alquimia interna real. No despiertas porque viste un video, despiertas cuando empiezas a aplicar, cuando comienzas a observar tu reacción antes de explotar, cuando cuestionas tu propio impulso antes de actuar. Cuando asumes responsabilidad total por tus estados internos, ese es el punto de inflexión, y cuanto más asumes responsabilidad, más poder interno recuperas. Poder aquí no es dominio sobre otros, es dominio sobre ti mismo, es soberanía emocional, es no ser arrastrado por cualquier opinión, es no ser manipulado por cualquier narrativa. El despertar espiritual final te transforma en causa consciente, no en efecto inconsciente. ¿Estás percibiendo el peso de esto? Porque aquí no hay glamour. Hay trabajo interno, hay confrontación, hay deconstrucción y hay reconstrucción en un nivel más alto. Eso es transmutación, eso es alquimia mental, eso es gnosis aplicada a la vida real. Y cuando comienzas a operar en ese nivel, algo cambia profundamente. Empiezas a notar que muchos dolores eran sostenidos por interpretaciones. Empiezas a notar que muchas limitaciones eran sostenidas por creencias. Y cuando alteras la interpretación, alteras la experiencia. Pero cuidado, el ego intenta sobrevivir, intenta convertir el despertar en una nueva identidad. Ahora soy despierto. Y entonces caes en otra trampa. El despertar espiritual final es continuo. No permite la cristalización del ego espiritual. Exige vigilancia constante. Entonces te pregunto nuevamente, mirándote directamente, ¿estás dispuesto a mantener esta llama encendida incluso cuando sea incómodo? ¿Incluso cuando signifique admitir que estabas equivocado? ¿Incluso cuando implique cambiar radicalmente tu forma de vivir? Porque cuanto más avanzas, más la verdad se vuelve inevitable. Y la verdad no es cruel, es liberadora. Pero antes de liberar, desestructura. Antes de elevar, desmonta. Y es precisamente en ese punto donde muchos se rinden. ¿Te rendirás tú también? ¿O atravesarás la fase de deconstrucción sabiendo que del otro lado existe una conciencia más lúcida, más soberana, más alineada con el todo? Y si continúas avanzando, si sostienes esta tensión interna sin huir, ¿qué más comenzará a revelarse dentro de ti? Si sentiste que la llama de Thoth tocó tu conciencia, entonces ya percibiste que el despertar espiritual final no es teoría, es confrontación interna diaria. No se trata de parecer evolucionado, se trata de destruir el ego en la práctica hermética real. Ahora la decisión es tuya. ¿Regresas al automático o asumes la responsabilidad total por tu conciencia? Si este contenido activó algo dentro de ti, suscríbete ahora para continuar la jornada hermética sin ilusiones. Hazte miembro del canal y profundiza en las prácticas internas reales. Comenta, yo elijo despertar, si estás dispuesto a atravesar el fuego. Compártelo con alguien que esté listo para destruir su propio ego.